Bien, estamos viendo que experimentalmente se deduce que el campo magnético creado en un punto P por un conductor en el que circula una corriente es igual o es proporcional a la corriente I que tenemos aquí e inversamente proporcional a la distancia al punto del punto al conductor. Bueno, hay que decir una cosa, este es un resultado experimental, pero tiene bastante lógica, en el sentido de que, claro, a mayor valor de la intensidad, mayor valor del campo magnético. Y cuanto más alejemos estemos del hilo conductor, es decir, mayor sea la R, menor va a ser el valor de B. En un medio cualquiera, la constante de proporcionalidad, la K, vale mu, donde mu es la permeabilidad, partido por 2pi. Siendo la constante de permeabilidad magnética del medio donde se crea el campo. Mu hemos dicho que es la constante de permeabilidad magnética del medio en el que está insertado el campo. Si dicho medio es el vacío, mu será mu sub 0 y vale 4pi por 10 elevado a menos 7 tesla por metro partido por ampere. Vamos a ver. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visto. Este es un hilo conductor, ¿de acuerdo? Un hilo conductor entre el punto C y D, por ejemplo, por el que circula una intensidad de corriente eléctrica. Bueno, pues esta intensidad de corriente eléctrica crea un campo magnético en el punto P. En el punto P. Ese campo magnético que crea en el punto P, hemos dicho que va a ser proporcional a la I, tenemos aquí, va a ser proporcional a la I, y lo cual tiene su lógica, decía mayor valor de la intensidad, mayor será el valor del campo en P, va a ser inversamente proporcional a ¿quién? A la R, es decir, cuanto más alejado estemos, menos se notará el efecto del campo, también tiene su lógica, y la constante de proporcionalidad va a haber mu partido por 2pi, que si lo escribimos todos juntos, pues me queda mu I partido 2pi R. Esta es la ley de Biot-Savart. Bien, ¿y qué sentido tiene? Pues veremos que el sentido es el de avance de un sacacorcho, es decir, el sentido del campo B tiene que ser tal que la intensidad sea avance como la regla del sacacorcho. Si dibujamos el campo B para acá, ¿qué es lo que haría un sacacorcho que gira en este sentido? Pues, o un tornillo se incrusta así, viene en este sentido, luego B tiene que ser en este sentido, dicho de otra manera. B puede ser en este o en este otro, pero tenemos que dibujar B de manera que la intensidad avance hacia arriba, entonces no me queda más remedio que sea en este sentido, puesto que este sería el de avance de ¿quién? De un sacacorcho, ¿vale? También podemos aplicar la regla de la mano derecha. Bien, las características del campo ya lo hemos visto, el módulo sabemos que es B, que es este, mu, donde mu es la permeabilidad magnética, y la intensidad de corriente, partido 2pi R. Esta es la ley de Biot-Savart. Dirección, está contenido en un plano perpendicular, es decir, este plano que yo estoy dibujando aquí es como perpendicular aquí a la corriente eléctrica I y tangente a la circunferencia. Y tangente a la circunferencia, aquí lo vemos, tiene que ser tangente a la circunferencia que pasa por el punto P. Y sentido es el de giro del tornillo que avanza como lo hace la corriente, es decir, tengo que asignarle un sentido de manera que la intensidad avance como un tornillo, ¿vale? Con el sentido de un tornillo. También podemos utilizar la regla de la mano derecha. Bien, vamos ahora a explicar el campo magnético creado por una espiral, ¿vale? Supongamos que este es el campo magnético, este es una espira cerrada, y en esta es la espira. Aquí en los bornes ponemos la placa positiva y la placa negativa. Nosotros sabemos que en realidad los electrones irían desde el borne negativo hasta aquí, hasta el borne positivo, pero la intensidad de corriente hemos dicho que la vamos a dibujar siempre en sentido contrario, es decir, sale por criterios históricos, sale del positivo y entra en ¿dónde? En el negativo. Es decir, que lo primero que estamos haciendo es determinar el sentido de la corriente. Sale del positivo y se mete en el negativo. De esta forma podríamos asimilarlo al movimiento, si esto fuese posible, de los protones.
pero claro, sabemos que los protones están en el interior del núcleo y no se pueden mover. Es decir, de cargas positivas que van desde el positivo hasta el negativo y no de los electrones que van del negativo hasta el positivo, que es lo que realmente ocurre. Bueno, una vez aclarado el sentido de la corriente, que el sentido de la corriente es el que va del borne positivo al borne negativo, indica la flecha, vamos a particularizar lo que hemos visto hasta ahora para este caso concreto de un campo magnético creado por la espira. Bien. La inducción magnética creada en el centro de la espira, por la que circula la corriente, tiene las siguientes características. Experimentalmente se demuestra que B es igual a mu I partido 2R. ¿De acuerdo? Es decir, en el interior de la espira, en el centro de la espira, perdón, en el centro de la espira, el módulo del campo magnético B va a ser mu I partido 2R. La dirección va a ser normal al plano de la espira, ¿vale? Es decir, que el campo magnético va a estar en esta dirección. Este es el plano, este es el plano de la espira. Entonces la dirección tiene que ser perpendicular al plano de la espira. Esta es la espira, ¿verdad? Y esto me determina un plano. Bueno, pues el campo magnético es perpendicular, como estamos viendo, al plano de la espira, es perpendicular. Bien, tan solo queda determinar ahora el sentido. El sentido es el de avance de un tornillo que gira en el sentido de la corriente. Vamos a ver, ¿qué haría un tornillo que girase de esta forma? Si nosotros ajustamos o apretamos un tornillo haciéndolo girar en este sentido, ¿qué haría? Tendría este movimiento. Si yo hago a un tornillo, lo hago girar en este sentido, tendría este movimiento. Es decir, por aquí entrarían las líneas de campo y por aquí saldrían las líneas de campo. Por aquí entrarían y por aquí saldrían. Dicho de otra manera, esta parte de aquí que vemos, la parte que nosotros estamos viendo ahora, sería un polo sur, porque las líneas de campo, ¿qué le ocurre? Están entrando, entonces sería un polo sur magnético, porque las líneas de campo entran, y esta parte que está detrás, que no vemos, por eso está dibujado en líneas discontinuas, esta parte que no vemos sería un polo norte, porque las líneas de campo salen. Entonces esta sería un polo sur magnético y esta parte externa sería un polo norte magnético. ¿De acuerdo? Esto lo podemos representar y explicar más apropiadamente con esta par de representaciones. Veamos esta flecha. Si la espira es recorrido en este sentido, que podemos asimilar a una N dibujada así, entonces la parte de la espira que nosotros estamos viendo es una parte norte. Es decir, que cuando yo veo la espira recorrida en este sentido, que puedo asimilar a una N, pero recorrida en este sentido, esta parte de la espira que yo estoy viendo es un polo norte. Por supuesto, si este es un polo norte, la parte de detrás tendrá que ser un polo sur. Si yo me pongo por detrás, veré la espira recorriendo en sentido contrario. Es decir, cuando la intensidad de corriente que recorre la espira tiene este sentido que se puede asimilar al recorrido de una S, entonces esto será un polo sur. Evidentemente sabemos que los polos magnéticos siempre van por pareja, es decir, tenemos un polo norte y a continuación tenemos que tener el polo sur. No existe el monopolo magnético, tenemos un polo norte y a continuación tenemos el polo sur, o ligado a él tenemos el polo sur. No existe, no es posible encontrar un monopolo magnético, a diferencia del campo eléctrico. Yo podría tener una carga positiva independientemente de que hubiera por allí cargas negativas o no. Sin embargo, en el caso magnético no es así. Yo no puedo tener un polo norte y no tener en las proximidades un polo sur. Eso es imposible. O sea, no existe el monopolo magnético. Bien, entonces, con este criterio mnemotécnico podemos recordar fácilmente cuál va a ser el sentido de giro y qué cara de espira va a ser función de polo norte o de polo sur. Si yo me encuentro una espira recorrida en este sentido, con la N, pues este va a ser un polo norte, es decir, las líneas de campo saldrían por aquí, ¿verdad? Y si me la encuentro en este sentido, este va a ser un polo sur, es decir, las líneas de campo entran por aquí. Bien, pues entonces
módulo ya lo sabemos, que es mu i partido por 2r. La dirección es normal, como estamos viendo, al plano de la espira. Sentido, el de avance de un tornillo que gira en el sentido de la corriente, ¿verdad? Es decir, esta espira, si yo la recorro en este sentido, el tornillo que haría, avanzaría en este sentido. Luego este sería el sentido. Por aquí entran y por aquí salen. Y como esto puede llevar, o a lo mejor no es muy fácil de visualizar, por eso usamos mejor este criterio, que es mucho más fácil. Asigno a este una n, y entonces si es recorrido en la dirección de la n, tal y como lo tenemos aquí con la flecha, entonces eso será un polo norte, y si puedo asignarlo de esta forma, entonces será un polo sur. Entonces una espira se comporta, por tanto, como un imán, con el polo norte en la cara donde sale el vector, es decir, por aquí salen las líneas de campo. O sea, una espira siempre siempre que circule corriente eléctrica, me va a generar, o va a tener efectos similares a un imán, es decir, me va a crear un campo magnético. Por aquí van a salir las líneas de campo, va a ser un polo norte, y por aquí van a entrar, va a ser un polo sur, ¿vale? Entonces, por tanto, una espira se comporta como un imán, con el polo norte en la cara donde sale el vector y el polo sur por la cara donde entra el vector. Una regla fácil para recordar cuál es la cara norte o la cara sur consiste en dibujar una N o una S de forma que los extremos de estas letras terminadas en punta de flecha tengan el mismo sentido que la corriente. Bien, como ya hemos explicado. Vamos a explicar ahora lo que es el campo magnético creado por un solenoide, ¿vale? Bien, ¿qué es un solenoide? Pues un solenoide es un conjunto de espiras, ¿verdad? Como el que tenemos aquí. Conjunto de espiras más o menos próximas y con algo en el interior o no. Entonces, si yo tengo un conjunto de espiras, relativamente próximas, y esas espiras, cada una de las espiras me creará un campo magnético. Y claro, al tener varias espiras, la acción de los campos magnéticos se van a sumar. Voy a tener un campo magnético resultante total, resultado o fruto de la suma de cada uno de los campos magnéticos para cada una de las espiras, ¿verdad? Entonces, el campo magnético, tendré que aplicar, por supuesto, el principio de superposición. El campo magnético en el interior de la espira, aquí tendremos que considerar que el solenoide está formado por un conjunto de espiras, y aplicar el principio de superposición. Por tanto, el campo magnético en el interior de un solenoide largo por el que circula una corriente de intensidad I viene dada por la siguiente expresión. B es igual a mu por N por I partido por L. ¿Quién es mu? Bueno, pues mu es la permeabilidad magnética del medio que yo tenga aquí en el interior, que en ocasiones podemos introducir algún material ferromagnético, ferroeléctrico, para aumentar el campo. ¿Quién es N? N va a ser el número de espiras. Evidentemente, a mayor número de espiras, mayor va a ser el valor del campo magnético. Por supuesto, si tengo más espiras en un solenoide que en otro con las mismas características, pues como cada vez que tengo una espira se me crea un campo magnético, estaré aumentando el valor de mi campo magnético. ¿Quién va a ser I? I va a ser el valor de la corriente, de la intensidad de corriente eléctrica que circula. Evidentemente, a mayor intensidad que circula por estas espiras, a mayor intensidad de corriente eléctrica, pues mayor va a ser el valor del campo magnético. ¿Y L? ¿Quién va a ser L? La longitud. La L está dividiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor longitud, menor campo. ¿Y eso cómo se interpreta? Pues vamos a ver, cuanto mayor, para un número n fijo de espiras, si la longitud se hace muy grande, las espiras se separan, con lo cual el campo magnético será menor. Es decir, que la L evidentemente se comprende muy bien que esté en la parte de abajo dividiendo, porque es de lógica pensar que a mayor longitud, más separada, siendo n constante, siendo el número de espiras fijo,
si la L es mayor, más separadas están las espiras, y si más separadas están las espiras, menor va a ser el campo magnético. Bien. Bueno, ya hemos dicho que estamos intentando razonar la fórmula, pero la fórmula en realidad está obtenida experimentalmente, es decir, que nosotros le buscamos una explicación, pero no olvidemos que esta fórmula no se obtiene deduciendo, sino que se obtiene mediante experimentación. Entonces, n es el número de espiras, como hemos dicho, L es la longitud del solenoide, y vamos a ver características. Pues el campo el campo magnético, ¿se entiende?, en el interior del solenoide es prácticamente uniforme, es decir, es constante. Su dirección es paralela al eje del solenoide, como estamos viendo, la dirección como es paralela al eje. Dentro del solenoide la dirección del campo magnético es paralela. Su sentido es el de avance de un tornillo que gira en el mismo sentido que la corriente, evidentemente lo mismo que antes, Es decir, como tenemos n espiras, pues lo que se aplica a una espira se aplica a un solenoide. ¿En qué sentido entra la corriente en la espira? Pues en el mismo que el del solenoide, por tanto será el de avance de un tornillo que gira en el mismo sentido que la corriente. Lo que vimos para una espira. En definitiva, no debemos olvidar que aquí lo que tenemos son n espiras. Por analogía con los imanes, se llama cara norte a la cara por donde salen las líneas de campo, es decir, esta, y cara sur a la cara por la que entran, es decir, esta es la cara sur. También podemos utilizar la regla de la mano derecha, la regla de mano derecha que servía para la espira, pues evidentemente me va a servir para el solenoide. Bien, más adelante veremos la circulación del campo magnético, el teorema de Ampère.